Amados hermanos, shalom, shalom. Saludamos a todos y a todas y es un gozo poder llegar a sus hogares, llegar, hermanos, a sus familias en la madrugada y también a los hermanos que ven el tema por diferido. Qué privilegio, hermanos, poder reunirnos como pueblo remanente a estudiar la palabra del Señor como antes que salga el sol. Y como lo hacía nuestro Señor, muy de madrugada, ¿verdad? Él iba a donde se solía orar. Ya hemos tenido el momento de oración, así que podemos, hermanos, bajo la dirección del Señor, entrar a la palabra y estamos en el libro de Efesios, ¿sí? La gran controversia o el gran conflicto visto en Efesios, en la carta a los Efesios, ¿cierto? Y aquí estamos deteniéndonos para ayudar a nuestros hermanos, para que profundicemos en la riqueza del conocimiento y de la sabiduría divina, invocando estas promesas que están allí. El verso 8, Efesios 1:8, dice la palabra que el Señor hizo sobreabundar para con nosotros. No dice que hizo abundar, dice hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. El Señor se goza cuando su pueblo revela, manifiesta la sabiduría y el conocimiento que Él se ha tomado, se ha dignado en sobreabundar sobre en en este caso, la iglesia de Éfeso, pero por extensión también es para nosotros, ¿verdad? Y más abajo, eh, verso 9 dice, Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso. Todo lo que el Señor da obedece a un plan previo. Todo lo que el Señor nos da obedece a un plan previo, ¿sí? Y ahí es importante, hermanos, que nosotros entremos en los planes del Señor, como dijo alguien. Nosotros no debemos pedirle al Señor que nos bendiga, debemos, ¿sí? Al Señor lo que ya Él bendijo, centrarnos en lo que el Señor bendijo y andar en ese camino de bendición, ¿sí? Porque todo lo que el Señor da ya ha sido que en un plan previo, según el beneplácito, nos ha dado a conocer el misterio, hermanos. Y ahora la tarea de nosotros es ponernos a tono porque el misterio ha sido revelado, ¿sí? Y a manera de plan, dice en la versión israelita de Nazaret en Efesios 1:10, ¿en qué momento, dijo alguien, en qué momento que no me di cuenta? Sí, hermanos, ni siquiera existíamos. Y ya el Señor estaba revelando, cuando nosotros llegamos a la existencia, el Señor había revelado unas cosas gloriosas y grandiosas en su gran amor para con nosotros, hermanos. Y ahora el deber de nosotros es colocar nuestra vida a tono con esa revelación, con ese conocimiento, porque es de gran valor espiritual para nosotros, hermanos, que estamos sí, en esta controversia, en este gran conflicto, como dice la palabra de manera de plan, en el Mesías, dice, sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. ¿Ya? Y aquí es lo que hemos estado estudiando y queremos motivarles a estudiar en esta mañana, esta semana, esta carta, ¿verdad? ¿Sí? Y en él recibimos herencia, habiendo sido predeterminados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas. La palabra predeterminados aquí está en el verso 4, en el verso 5 también. Hay tres versos aquí que hablan
predestinación divina. Y esta predestinación divina debemos verla en el contexto del plan divino, ¿sí? El plan divino, la predeterminación o el predestino. Él predestinó, Él nos escogió. Es lo mismo, verso 4, nos escogió en Él. Verso 5, Efesios 1:5. En amor nos predestinó por medio de su Hijo. Y ahora acá dice, en Él también recibimos herencia, habiendo sido predeterminados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo, y ahí está, conforme al consejo de lo que Él, o sea, todo lo que Él va ejecutando era porque ya estaba planeado antes. Y entonces, en ese contexto es donde nosotros debemos entender lo que es la predestinación, ¿sí? Es el Señor se anticipa a las cosas y hace un plan, provee un plan. ¿Para qué? Para que cuando esas cosas sucedan, el hombre pueda encontrar salvación. Y este plan de salvación del cual estamos estudiando se planeó antes de la creación. O sea, por eso entendemos que aquí, que hermanos, que la redención es otra creación. Es como si la redención fuera otra creación de Dios, ¿ya? Y ese plan de la redención, entonces tenemos aquí dos planes, lo que estábamos leyendo en el libro de en el libro Historia de la Redención, ¿sí? Tenemos dos planes, el plan de la creación y el plan de la ¿qué? De la redención. El plan de la redención. ¿Cómo así que había un plan de la creación? Bueno, en Génesis aparentemente no hay explícitamente que el Señor estaba siguiendo unos planos, pero sí se puede ver implícitamente que habían unos planos en la creación que Dios estaba ejecutando. Y en la visión del gran conflicto de 1858, a Ellen White el Señor le revela desde el lugar santísimo del templo celestial una luz, revela una luz para su pueblo a través de ella, de una manera impresionante que pone en contexto los textos que estaban sueltos en la Biblia, y ahora nosotros podemos armar el rompecabezas de lo que el Señor ha estado tratando de hacer, ¿verdad? Y nosotros miramos aquí en el libro de donde nos lo podemos ver mejor, ¿verdad? En el libro de Historia de la Redención dice claramente que voy a leerlo aquí, está diciendo el capítulo 2. El Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa, admirable obra que se había planeado. ¿Saben? ¿Dónde se había planeado? Antes de, ¿sí? El plan de la creación fue un plan previamente hecho, trazado divinamente, y lo podemos ver, ayer lo leímos un poquito. Dice aquí en el capítulo 1, ¿sí? Dice aquí, era con el Padre en la creación hablando del Hijo, ¿verdad? Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes de la creación de los ángeles. Imagínense que hay misterios que todavía nosotros no logramos entender y los esperamos entender en la eternidad, hermanos. Por eso anhelamos que estemos preparados para entrar a la eternidad, ¿sí? Y, y aquí podemos mirar algo importante con relación a la creación, ¿sí? Había estado, ¿verdad? Y aquí dice
había investido de autoridad, había sido investido de autoridad de comandar las huestes de los ángeles. Debía actuar especialmente junto con él en el proyecto de la ¿qué? ¿Alguno está siguiendo la lectura? Estoy leyendo el capítulo 1, el párrafo 2, el párrafo 3, ¿sí? De Historia de la Redención. Había sido uno investido autoridad, debía actuar especialmente junto con él en el proyecto de la creación de la tierra y de todo ser viviente que había de qué, de existir. Por eso es que dice, nos predestinó, porque ahora lo que estamos mirando es que el plan de salvación fue, ¿qué cosa, hermanos? Fue el plan de la redención fue hecho antes la fundación del mundo, del plan de la creación. ¿Captan? Y de paso, hermano, ese plan de la redención era el plan B. Alguna vez lo estaba explicando aquí, hermanos, para que usted se ubique. Según lo que hemos logrado entender, el Señor crea un Adán, pero hay un garante que era el segundo Adán. Si ese Adán fallaba, ¿quién entraba a ayudar, a restaurar, a salvar? Él, el segundo Adán. ¿Sí? Y si hay un segundo Adán, hay un segundo Edén. ¿Cuál era el segundo Edén en ese contexto? ¿Cuál sería el segundo Edén? El santuario. ¿Ya? El santuario. El santuario. ¿Estamos, hermanos? ¿Cata? Y eso es lo que estamos mirando en este desarrollo, ¿verdad? Ese plan se podía activar en cualquiera de los mundos. ¿Entienden, hermanos? Que el creador había creado. O sea, no es que nosotros seamos los pecadores favoritos. No, es que él tenía un plan para nosotros. No, el plan lo tenía él para ejecutarlo en cualquiera de sus mundos. Si alguno de ellos quedaba en qué, hermanos, caía en pecado. ¿Estamos? Porque hoy en día, cuando se habla de la predestinación en el contexto de la ignorancia, hacen creer que es que Dios tiene a unos pecadores preferidos. Y ese pecador lo salva porque tiene que salvarlo y porque siga creyendo, hermano querido. Tenemos que ver la predestinación en el cuadro amplio de lo que es el actuar divino. ¿Sí? ¿Estamos, hermanos? Nosotros estábamos predestinados para ser salvos. Pero no significa por así decirlo, precondenados a ser salvos. ¿Capta? Estamos predestinados porque el Señor así lo había. En el caso de que dice aquí, no había un plan de salvación para los ángeles. ¿Cierto? Y finalmente el libro termina diciendo aquí, hermanos, en el libro, en la parte final del capítulo, cuando ya expulsan a Satanás, que ayer hablamos de esto, de esa expulsión, el Padre consultó con el Hijo respecto a la creación inmediata de su propósito de crear al ser humano para que habitara en donde. Y es interesante el gran amor del Padre Celestial, hermano, que decide, a pesar de del ambiente turbulento que había originado la expulsión de Satanás en el cielo, es interesante que el Padre no frena sus proyectos. Los proyectos del Señor avanzan, amados hermanos, a pesar de los contratiempos y de las circunstancias adversas. Y esto es importante, hermano. Aquí nos revela el Señor a un Dios que avanza a pesar de, a un Dios que no se detiene por las circunstancias y por las
adversidades que se puedan levantar. Y esto es importante, hermano, porque nosotros tenemos que aprender por eso Dios revela esto, para que nosotros aprendamos, hermanos, de él. Satanás se rebeló y se llevó a muchos ángeles. Déjelo, vamos a seguir lo que teníamos que. El plan de Dios avanza con los que avanzan. Ya Satanás no está en esta historia, salió. Aquí hay un remanente de ángeles y hay una obra que hacer, así que con ese remanente de ángeles vamos a este proyecto. Y era riesgoso. El Señor corrió el riesgo. Sí. Y ahí lo vemos nosotros más adelante, ¿verdad? Entonces, fíjense, hermanos, que dice aquí, entonces el Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa, admirable obra de la que había planeado la creación del mundo. La tierra que salió de manos del Creador era sumamente hermosa. Había montañas, colinas, y ahí está mostrándonos esta parte importante, ¿verdad? Con esa relación, hermanos, ese conocimiento del Señor nos ayuda a nosotros a ubicarnos, porque ahora estamos aquí cuando, cuando viene la obra del enemigo para este planeta. Satanás sale buscando, buscar, ¿sí? Un lugar donde él pudiera, un mundo de los mundos del Señor, donde él pudiera llevar a cabo su plan, ¿verdad? Y este mundo no había sido creado, ya lo miramos ayer, ¿verdad? Dios lo crea y ahora entonces Satanás también llega a este mundo, y aquí dice la caída del hombre. En el capítulo que se llama Historia aquí de los primeros escritos, la caída del hombre. ¿Lo tenemos aquí algún hermano? ¿Nos puede ayudar con esta partecita? ¿Cómo fue que llegó entonces Satanás a este mundo? ¿Cómo fue que la rebelión que comenzó en el cielo terminó en la tierra, y que cómo se convierte la tierra en el epicentro de este conflicto? ¿Alguno lo tiene, por favor? Primeros escritos, capítulo que se llama La caída del hombre. ¿Sí, hermanos? Acá está en el capítulo 33, la visión del gran conflicto. ¿Sí, hermanos? ¿Alguno? Sí, señor. ¿Desde el comienzo? Sí, desde el inicio, hermano, la caída del hombre. Gracias, hermano. Los santos ángeles visitaban a menudo el huerto y daban instrucciones a Adán y Eva acerca de sus ocupaciones, y también los instruyeron acerca de la rebelión y la caída de Satanás. Muy bien, esto es importante aquí, hermano. Miren, ¿cuáles santos ángeles visitaban a menudo al huerto? Los santos ángeles leales, los que habían quedado del bando de la victoria, visitaban al Edén, ¿verdad? Y, y dice aquí claramente, ¿cierto? Los ángeles, perdón, los instruyeron en relación con la que, Rebelión y la caída de Satanás. la rebelión y la que, y Caída. la caída de Satanás. Ya ahí están, porque era una que, hermanos, era una amenaza, ¿ya? El misterio de la rebelión se estaba desarrollando, y la palabra del Señor dice aquí, el Señor puso al hombre en el huerto del Edén, ¿para qué? Para que lo labrara y lo Cuidara. cuidara, ¿verdad? Y es importante entender esto, ¿cierto? Para que lo labrara y lo cuidara. Y eso dice Génesis. Y aquí estamos viendo que entonces
Aquí hay una instrucción especial y está siendo dada por una autoridad porque los ángeles habían estado en donde no estuvo Adán, ¿verdad? Incluyendo en relación con la caída. Ahora fíjese, hermanos, siga leyendo, hermano, por favor. Los ángeles los pusieron en guardia con respecto a Satanás y les aconsejaron que no se separaran el uno del otro en sus ocupaciones, porque podían encontrarse con el enemigo caído. Los ángeles les ¿Mm? recomendaron también que siguiesen estrictamente las indicaciones que Dios les había dado, pues únicamente en la obediencia perfecta podían tener seguridad. Si obraban así, el enemigo caído no tendría poder contra ellos. Ahí está la promesa, ¿verdad? Ahí está la promesa. Los ángeles le recomendaron que, ¿sí? Siguieran Estrictamente. estrictamente, tremendo, ¿cierto? Estrictamente, ¿sí? Eh, obediencia perfecta. Estrictamente las instrucciones dadas, las que Dios había dado, ¿verdad? Y ahora mire cómo describe aquí la entrada de la entrada inicial de Satanás en el mundo. Ahora, ¿qué dice? ¿Cómo dice aquí el párrafo siguiente, hermano? Satanás comenzó su obra con Eva para inducirla a desobedecer. Ella erró Entonces, primero al apartarse de su esposo, luego ¿dónde erró Eva? al apartarse de su esposo. A no seguir estrictamente las indicaciones que Dios había que, estrictamente, ¿no? Y ella erró, ya ella estaba cometiendo un error, ¿verdad? Y es interesante ver cómo el enemigo se aprovecha del descuido, de la desobediencia de nosotros, de la ignorancia muchas veces, para ganar terreno, ¿cierto? Y poder incursionar en el mundo, ¿verdad? Porque Satanás también tiene planes tremendos que lo había trazado previamente para ejecutarlo, ¿cierto? Y aquí dice entonces que eh, siga leyendo y le miramos aquí, hermanos. Sí. Ella erró primero al apartarse de su esposo, luego al demorarse cerca del árbol prohibido y después al escuchar la voz del tentador al punto de dudar de lo que Dios había dicho. El día Y, que de él y mire cómo, comieres, y qué pasó luego. el día que él comieres ciertamente morirás. Pensó que tal vez el Señor no quería decir precisamente lo que había dicho, y se aventuró a extender la mano, tomó del fruto y comió. Muy bien, hermano. Eh, Mire, le dice, pensó que tal vez el Señor, y eso lo mm, sigue haciendo, ¿no? No es lo que Dios dijo, no, eso no fue lo que quiso decir. Ya, aquí están los doctores, ¿sí? Eh, le ponen contexto al texto y encuentran un pretexto. ¿Captan, hermanos? La sutileza con la que el enemigo vino al Edén. Ah, eso, hermana, aquí dice así. Hermana, eso hay que mirar el contexto. ¿Capta? Hermana, eso hay que mirar el contexto. Yo pienso que hay que mirar es el contexto espiritual. Un diablo que quiere engañarnos, hermano, y que quiere que nosotros le saquemos el quite a lo que el Señor dijo explícitamente. Entonces dice aquí que tal vez no quería decir precisamente lo que había dicho, ¿ya? Y finalmente te hacen que la Biblia diga lo que Dios prohibió, que el hombre haga a través de la Biblia lo que Dios prohibió, usando el mismo espíritu de Satanás. Y miren cómo termina, hermanos. ¿Qué pasó finalmente? Era agradable al ojo y al paladar. Entonces sintió celos de que Dios les hubiese privado de lo que era realmente bueno para ellos
y ofreció algo de esa fruta a su esposo, y así lo tentó. Relató a Adán todo lo que la serpiente había dicho, y expresó su asombro de que aquella tuviese facultades de hablar. Tremendo, ¿cierto? ¿Se volvió misionera Eva o no? Ujú. ¿Ah? Completamente. Los ángeles con ella, hablando del reino de la luz. Ahora ella lo va a hacer con Adán, en el conexión con el reino de las tinieblas, ¿no? Se volvió misionera. Relató a Adán, pero antes cito, dice, entonces sintió celos. Celos. Ah, ¿quién sintió celos en el cielo? Tremendo, Satanás. ¿cierto? Y como ellos están recién creados, están recién en este mundo, ¿verdad? Satanás encontró terreno fértil, ¿verdad? En la ignorancia. Pero noten, hermanos, que en cierta manera no conocían tanto del gran conflicto como conocemos nosotros hoy, porque muchas veces las personas juzgan a Adán y a Eva, pero es que ellos no conocían tanto del gran conflicto como lo conocemos nosotros hoy. Hoy tenemos más luz acerca de la revelación del misterio del Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos más luz que Adán y Eva, ¿verdad? Eh, todo lo que concierne aquí. Más Entonces, conocimiento acumulado. más conocimiento, ¿verdad? Más conocimiento, más luz. Entonces dice aquí, vi una tristeza extenderse por el semblante de Adán, y bueno, ahí está la entrada de él. La noticia de la caída del hombre se difundió por el cielo. Toda arpa cayó, los ángeles, abajo dice, estremecidos se quitaron las coronas de la cabeza, todo el cielo estaba en agitación. Se llevó a cabo una consulta para decidir qué había de hacerse con la pareja culpable. Los ángeles temían que extendiera la mano y comiera del árbol de la vida y llegaran a ser pecadores inmortales. Dijo Dios, Dios dijo que expulsaría del huerto a los transgresores. De inmediato se enviaron ángeles para impedir el acceso al árbol de la vida. Satanás había, dice, Satanás había estudiado y trazado. Su plan para ¿Qué cosa? Adán y Eva. Entonces tenemos aquí cuántos planes. 2, Tenemos 3 planes, ¿cierto? 3. 3 planes. El primer plan está el plan de la creación. Y sabemos que entonces el segundo plan vendría siendo el plan de la redención. Y el tercer plan está el plan de la perdición. ¿Quién dirige el plan de la perdición, hermanos? ¿Cierto? Satanás. Tremendo esto, hermano. Todo lo que el diablo está haciendo obedece a un plan bien trazado, hermanos. Todo lo que Satanás hace obedece a un plan, ¿sí? A un plan. Vamos a tener los micrófonos, hermanos, por favor. ¿Cata? Entonces dice, Satanás había, dice, estudiado y trazado su plan ¿para qué? Para que Adán y Eva desobedecieran a Dios, fueran objetos de su desaprobación, fueran objetos de su desaprobación y luego comieran ¿de qué? Del árbol, de la vida. ¿Cuál era el plan del diablo, hermanos? A Que el fin ser de que humano fuera pudieran pecador vivir. inmortal. Miren que el diablo estaba ansioso de que el Señor no interviniera y ellos llegaran a qué. Ah, ya comimos del árbol prohibido, vamos a comer del árbol de la vida y revertimos el qué. Y revertimos y resulta que estarían ahí sí. Esto es interesante entenderlo, hermanos, ¿cierto? A fin de pudieran vivir para siempre en el qué, hermanos. ¿Cuál es el plan del diablo? Que la humanidad viviera para siempre en el pecado y Y la la desobediencia. desobediencia. Y de esta forma
inmortalizar al pecador. Tremendo, hermanos. Dice, y así el pecado se inmortalizaría. Ujú. Tremendo los planes perversos del diablo, hermanos. Por eso cuando hay un hermano que dice que no se puede vencer el pecado, le está dando la gloria al diablo. Porque lo que el diablo quiere es que nosotros seamos pecadores, rebeldes, eternos. O sea que la sangre de Cristo no tiene poder para revertir, ¿cierto? Y aquí vemos nosotros entonces, pero fueron enviados ángeles para que los expulsaran del huerto y les indicaran acerca del árbol y les impidieran acercarse al árbol de la vida. Cada uno de esos poderosos ángeles tenían en su mano derecha algo que tenía apariencia de una ¿qué? De una espada, ¿cierto? Entonces Satanás triunfó. Había hecho sufrir a otros por su caída. Él había sido expulsado del cielo y ahora ellos, ¿de dónde? Del Del paraíso. paraíso, ¿cierto? Entonces ahora estaban en el mismo, por así decirlo, hermanos, en la misma suerte. Ahora que entra el pecado en la tierra, entonces ahí está Efesios 1, versículo 10. Ahora el Padre dice en esta parte, en el Mesías sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en donde, en la tierra. Pero en la tierra ahora, como está la tierra ahora a la altura del pecado, hermanos, está en desobediencia, ¿cierto? Están en desobediencia. Por eso aquí el trabajo de la redención es más complejo que el trabajo de la creación, ¿verdad? Y es lo que hemos estado tratando de animarles para que incursionemos más en esta revelación que el Señor nos ha dado en el fin de los tiempos para que alumbremos la tierra con la gloria. Todo esto hace parte, hermano, de esa preparación que el Señor eh, quiere darnos como parte de esa capacitación para ser protagonistas positivos en el fin del conflicto, porque tenemos una lucha y a la cual está terminando y para nosotros poder estar de pie en el fin de la lucha, tenemos que conocer las minucias del principio de la lucha. ¿Estamos? Por eso queremos hacer el gran conflicto y ahora entonces Satanás está aquí. Ahora, hermanos queridos, es importante entender esto, que cuando Eva o Adán y Eva obedecen a Satanás, Satanás se convierte en el que, hermanos, en el príncipe de este mundo. Ahora entonces, Satanás usurpa el lugar de Adán. ¿Y por qué vuelve Satanás al cielo después que el pecado entró a la tierra, hermano? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? Porque el Señor lo expulsó del cielo, ¿cierto? ¿Y cómo es que Satanás vuelve al cielo otra vez? Porque se convierte en el representante de la tierra. Porque usurpó la, la mayordomía que Dios le había dado a quién? Adán. A Adán, ¿sí? El principado. Y ahora, entonces digamos así, hermanos, que Satanás fue expulsado del cielo dos veces. Para que usted entienda esto con más claridad a la altura de estos libros que estamos leyendo, ¿sí? Fue expulsado del cielo ¿cuántas veces? Dos veces. ¿Cuándo fue la primera expulsión de Satanás? Creo que fueron 3 veces. Bueno, yo la miro aquí, hermano Luis, así, mire. Fue expulsado antes de la creación de ¿qué? Del hombre. Antes de la Del creación hombre. de la tierra y del ser humano.
Muy bien, ¿ya? Luego Y ahora, la segunda es cuando él regresa, que quiere entrar al cielo, porque supuestamente se había arrepentido. Y encontró allí unos ángeles, y vino Jesús y se encontró con él. Y ya, entonces, sí. O sea, es como rechazado, porque realmente no había entrado al cielo, ¿no? sí, él tuvo una audiencia otra vez allí como, vamos a volver. Y no, y el padre, él quería seguir ocupando el mismo lugar que tenía antes, y el padre le dice, no, ya no puedes ejercer lo que antes era, ¿sí? Bien, esa parte es importante, ahí está con detalles en Historia de la Redención, Primeros Escritos y el Patriarcas y Profetas, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de la expulsión, porque ahí no hubo una batalla, ¿no? Digamos así. Ahora la batalla que estamos hablando aquí está en Apocalipsis 12. ¿Estamos? En Apocalipsis 12, hermanos, que esta expulsión que Apocalipsis 12 habla, 12:7, hubo una batalla en el cielo, ¿ya? Está antes de la creación de este mundo o después, la de Apocalipsis 12. Esa es Después. después después de la muerte de Cristo. Después de la muerte de nuestro Señor, ahora Él es el Adán, ahora es el segundo Adán, empieza aquí, hermanos. Y aquí es donde vemos que el misterio se va revelando porque en cierta manera, mis amados hermanos, digamos, los ángeles leales que se colocaron de parte de Dios en esa rebelión antes de la creación de la tierra, ellos en cierta manera lo hicieron por la fe, porque creían que era lo correcto ponerse de parte del Creador y no de parte de Lucifer. Pero ahora transcurre el tiempo y ahora la semilla de la cizaña comienza a desarrollarse, a crecer y comienzan a verse el resultado de la rebelión. ¿Ya? Comienza el resultado de la rebelión y ahora entonces los ángeles son confirmados, los ángeles leales son confirmados en la que, hermanos, en la decisión que tomaron, que habían tomado la decisión correcta porque estaban viendo todo lo que estaba sucediendo en la tierra como resultado del ministerio de Satanás, ahora como el príncipe que le había quitado a Adán la mayordomía de la tierra, el control de la tierra, y ahora Satanás está fungiendo como el Adán y la tierra se llena de maldad. Y ahora los ángeles son confirmados en la que, en la decisión que habían tomado, y eso era importante para el cielo, ¿sí? Finalmente, cuando nuestro Señor muere en la tierra, ahora, hermanos, Satanás se le quita el disfraz completamente y ahora el Señor va a reunir en el versículo 10 en el Mesías todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en donde, en la tierra. A partir del año 31 interviene nuestro Señor, viene a morir por nosotros y ahora, como dijo, toda potestad me es dada en donde, hermanos, en el cielo y en la tierra. Amén. Y ahora entonces el Señor sigue su obra, ese plan maravilloso de la redención en favor de nosotros. ¿Sí? Amados hermanos, dice entonces que, digamos, ese momento glorioso y esperado por el cielo. En el capítulo 12 hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién? Contra el dragón y sus ángeles, ¿sí? Y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos. ¿En dónde? En el cielo, ¿ya?
Y aquí estamos hablando del tiempo de la redención y del cielo de la redención, por así decirlo, tiene que ver con el santuario, esto que estamos mirando aquí, ¿sí? Arrojaron al dragón a la tierra, al dragón, la serpiente antigua que se llama el acusador, ¿sí? El Satán, el cual engaña a todo el mundo, ¿sí? Lo arrojaron a la tierra y sus mensajeros fueron ¿qué? Ahora sí, completamente reducidos, enclaustrados, ¿en dónde, hermanos? En este mundo. Y ahí viene la salvación, en la adoración en el cielo, porque ha llegado, ¿quién cosa, hermanos? El reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque han arrojado al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de ¿qué? De día y noche. Pregunta, ¿por qué entonces esta caída, esta expulsión, este arrojamiento de Satanás es el del año 31, cumplimiento profético perfecto aquí? ¿Por qué? Porque en la primera no existían los hermanos, ¿ya? Y aquí dice que ¿a quién expulsaron aquí? Al acusador de nuestros ¿qué? Hermanos. De nuestros hermanos, ¿ya? Y dice acá arriba, entonces, el cual engaña a todo el mundo. Se está refiriendo a la expulsión del año 31. Pastor, y esa expulsión fue del lugar del atrio del santuario celestial, ¿cierto? De los atrios celestiales, ¿sí? Si somos específicos, Satanás fue expulsado de los atrios celestiales, porque Satanás no entró al lugar santo. Cuando el Señor apertura el lugar santo del celestial, Satanás ya no puede entrar allá, Quedó porque por fuera. ahora el que va a fungir como el Adán de este mundo en ese nuevo ministerio, ¿quién es? El Hijo, ¿sí? Y entonces allí ahora entonces el Padre reúne en el Hijo, ¿qué cosa? Las cosas que están en los cielos. Y vamos a ver el cumplimiento de esta profecía aquí en Apocalipsis 4. Apocalipsis 5, vamos a mirarlo aquí para que usted lo mire. En la apertura del lugar santo del celestial, cuando ya Satanás es expulsado del cielo y hay una alabanza en el cielo, en el capítulo 12 lo vislumbra, ¿verdad? En el versículo, hay una alabanza en el cielo, en el versículo 10, oí voz en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mesías, porque han arrojado al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche. ¿Sí? Y ahora dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Vamos a ver el gozo del cielo en el capítulo 4. Está la visión de la apertura cuando el Señor viene a coger la autoridad del Mesías. Y ahora dice aquí el capítulo 5. ¿Alguno me puede ayudar, hermanos? Capítulo 5, versículo también, verso 2. ¿Qué dice? Vi también a un ángel poderoso. Versículo 2. Sí. Vi también un ángel poderoso que clamaba en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni más allá de la tierra, podía abrir el libro y ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Entonces, en medio del trono, de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi de pie a un cordero como si hubiera sido inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y él Amén. vino, Qué maravilla. Sí, hermano. y él Sígale vino leyendo. y tomó,
y él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía una arpa y una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Y Aquí tenemos los cantaban, 24 ancianos, hermano, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, sígale. y cantaban un nuevo canto diciendo, digno Cantan eres. un nuevo canto, porque ellos no lo conocían antes, el canto del lugar santo, ¿sí? El canto de la experiencia de un nuevo canto, porque ahora se reveló el misterio y ahora ellos comprenden una faceta del carácter del creador, del redentor, y, y entonces, sí, hay un nuevo canto, porque hay un nuevo despliegue de la revelación del carácter de Dios. Siga leyendo, hermano. Y cantaban un nuevo canto diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza y lengua, pueblo y nación. Y de ellos Amén. hiciste un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Amén. Ahora noten, reinarán. ¿Dónde está el foco de poner el reino de Dios, hermanos? Todo el cielo y todos los mundos no caídos aquí ahora están unidos. ¿Para qué? Para reinar sobre la tierra, porque ¿quién está reinando sobre la tierra, hermanos? En este momento de este cántico en el cielo, Satanás. Satanás. ¿Ya? Satanás está reinando, pero el plan de salvación está trabajando en el cielo para que finalmente el pueblo de Dios reine sobre la tierra. Siga leyendo, hermano. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres Ahora están vivientes los ángeles alrededor de qué? del trono, Del trono, ¿sí? Sígale, hermano. de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era miles de millares y 10.000 veces Miren 10.000. que se va creciendo el número, ¿no? Se va creciendo el grupo. Primero cantan esto, luego cantan esto, luego cantan estos, y ahora se va creciendo el número. En el Hijo está reuniendo el Señor aquí todas las cosas, hermanos, en una cabeza. Siga leyendo. Y decían a gran voz, el Cordero que fue muerto es digno de recibir poder y riqueza, Amén. sabiduría y fortaleza, honra, gloria y alabanza. Por Y a eso todos ese los que... cántico de ahí, hermanos, hermano David, ese cántico es un eco de Apocalipsis 12:10. Ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mesías, porque han arrojado al acusador. O sea, ese es un eco de ese cántico, es una ampliación del cántico de Apocalipsis 12:10. Siga leyendo. Amén. Y a todos los que estaban en el cielo, en la tierra, en el mar y debajo de la tierra, y a todas las cosas que hay en ellos, les oí cantar, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes dijeron amén, y los 24 ancianos se postraron y adoraron. Hermanos, pregunta, ¿está reuniendo el Señor en una cabeza las cosas que están en el cielo y las cosas que están en la tierra? Amén. Amén. Aquí vemos la ejecución, hermanos, de ese maravilloso plan que Dios viene desarrollando en el cielo en favor de nosotros en la tierra. Y quiero terminar aquí, hermanos, con este capítulo 7:9, porque miren, hermanos, este cántico del 7:9, ¿cómo comienza? Por eso el cántico de Apocalipsis 7 es un cántico de conclusión, ¿sí? Este cántico aquí en Apocalipsis 7:9, ¿quién lo inicia? ¿Quién inició el cántico en Apocalipsis 4, hermano? ¿Qué grupo? Vamos a Los 24 devolvernos a ancianos, los Apocalipsis 4 seres 4. vivientes y los ángeles. Muy bien. Ahora vamos a mirar quiénes inician la adoración en el 7:9. Después vi una gran Hermano David. multitud, después vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda Amén. nación, tribu, lengua y pueblo. Estaban ante el trono
y en presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en sus manos. ¿Qué vemos aquí, hermanos? El cumplimiento de la promesa que está en Efesios 2, verso Efesios, ¿cierto? Reunir en una cabeza, Efesios 1:10. Todas las cosas, y qué maravilloso que nosotros estamos aquí siendo parte de este proceso que el Señor viene llevando a cabo, hermanos, ¿sí? La pregunta es, ¿quién es la cabeza de nosotros, hermanos? ¿Sí? ¿Quién es nuestra cabeza? ¿A través de quién pensamos? Es la pregunta más correcta. ¿Quién es nuestra cabeza? ¿A través de quién pensamos? ¿Cacha? Cristo. Deberíamos, ¿cierto? ¿Ya? Y entonces, miramos esta parte importante aquí. Miren, ¿quién sigue cantando? Siga leyendo, hermano. Aquí están ahora los lugares celestiales, lo que dice aquí, Efesios 2, versículo, dice 2:10, Efesios 2:10, 2:6, perdón, Efesios 2:6. ¿Quién lo lee, hermano? Otro hermano que lee allí, mientras el hermano David está en Apocalipsis. Juntamente con el Mesías, ¿sí? Nos resucitó y nos hizo sentar ¿en dónde? En los lugares celestiales. Amén. Porque ¿a dónde es que Él nos está reuniendo, hermanos? ¿Dónde es que nos está reuniendo el Mesías a nosotros? ¿En los lugares terrenales o en los lugares celestiales? En los celestiales. En los celestiales reúne todo lo que está en el cielo, en Él, y reúne ¿qué? Por eso es que ahora Apocalipsis le da un eco importantísimo, porque aquí vemos el cumplimiento de esta visión que era oculta, pero mire, siga leyendo, hermano. Esta gran multitud. Hermano David. Sí, Señor. Y clamaban a gran voz, la salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y Miren, todos los hermano, este cántico, hermano David, este cántico lo cantan ¿quiénes? Todas las cosas que están ¿en dónde? En el cielo. Pero este cántico de la expulsión de Satanás del cielo, ahora el pueblo de Dios en la tierra, ¿qué va a hacer? ¿Canta o clama? clama. Claman. ¿Por qué? Ay de los moradores, ¿no dice Apocalipsis 12:12? Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha sido sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces ahora el pueblo de Dios clama, pero el cielo canta. Clama por Alguna vez liberación. ahora yo le estaba explicando, ¿cierto? Cuando el Hijo estaba en la tierra, ¿cómo estaba el cielo? Llorando, ¿sí o no? Sí. Llorando por todo lo que Satanás le estaba haciendo ¿a quién? Al Hijo Al en la Hijo. tierra. ¿Ya? Pero ahora que el Hijo sube, ellos cantan porque el Hijo sube victorioso, triunfal, glorioso. Pero ¿quiénes claman? Nosotros en la tierra. Señor nos salve, hermanos, nos ayuda a vencer. Y en la parte final, hermano, miren el cántico, cómo sigue, hermano David, 7:9 en adelante. 7:9. Sí, ¿por Y dónde iba? dijeron, ¿del 9? Sí, no, ya leyó el 9, aclaman a gran voz. Verso 10 11. también. 11. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, de ¿Quién los se le une? ancianos, los ángeles, Entonces, fíjense que aquí ahora, en esta escena de Apocalipsis 7:9, ¿quiénes están de primero? los seres Los humanos, redimidos. los Amén. redimidos, Los redimidos. ¿Quiénes están alrededor de los redimidos? los ángeles, Los ángeles. ¿Ya? Cantan a los gran, dice ancianos. ahí. Y luego, ¿quiénes siguen? Dice, y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros ante el trono y adoraron a Dios. Amén. Y ¿Cuál es dijeron, la escena de Apocalipsis 7:9? Los redimidos, los ángeles, ¿quiénes más? 24 ancianos Los 24 ancianos, ¿y quiénes y más? los 4 seres vivientes, Amén. En Apocalipsis 4, ¿quiénes cantan? Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y y los los ángeles. ángeles.
Cantan, hermanos, cómo el Señor nos ha revelado de una manera maravillosa el misterio oculto, pero que no ha sido porque Dios quiere que nosotros comprendamos, entendamos su carácter se revela a través de las obras que va ejecutando en favor de nuestra salvación. Y cada vez el Señor quiere que tengamos unos conocimientos nítidos de su gloria, de sus obras, de su accionar, cómo ha venido manejando la crisis hasta aquí y cómo la va a seguir manejando hasta que termine finalmente y ya nosotros no estemos en una visión en los lugares celestiales, sino que podamos estar completamente con Él. ¿En dónde, hermanos? En los lugares celestiales. Vamos a orar a nuestro Padre en esta hora. Querido Padre, gracias te damos por habernos despertado con el anhelo de inquirir, indagar, comprender, escudriñar tu palabra. Queremos, Señor, invocando tu nombre y tu obra redentora, para que así como está en Apocalipsis 7:9 al 11 se cumpla, que podamos estar cerca del trono del Cordero que está allí en el trono y que podamos estar rodeados por los ángeles poderosos tuyos en este mundo en rebelión, saber que estamos escondidos con recubiertos con una poderosa protección, para que podamos comprender el misterio que tú te has dignado en revelarnos, Señor. Te alabamos en el nombre de tu eterno Hijo. Amén, amén.